Hola niños, decidí grabarles un pequeño tutorial sobre el verbo porque a veces se nos puede hacer un poco difícil identificar qué es, cuáles son sus accidentes gramaticales y cómo clasificarlos. Porque de hecho en español tenemos 9 tipos de verbos, pero no se asusten porque sean 9, en realidad cada uno es bastante sencillo y van a ver en este tutorial que si utilizamos la lógica vamos a poder identificar qué tipo de verbo tenemos. Recordemos que un verbo no es más que la acción que realizamos. Bailar, cantar, reír, y los verbos aparecen en infinitivo y al conjugarlos van a responder a los accidentes gramaticales, que van a ser la persona, el número, el modo y el tiempo. La persona va a ser la primera persona del singular, que es yo, la segunda persona del singular, que es tú, la tercera persona del singular, que es él o ella, y las formas plurales, la primera del plural, que es nosotros, la segunda del plural, que es ustedes, y la tercera del plural, que es ellos y ellas. El número, obviamente, si es singular o plural. El modo, si es indicativo, subjuntivo e imperativo. En un nuevo video yo les voy a preparar en qué consiste el modo indicativo porque es un poco extenso, entonces no lo voy a abordar en este video. Y el tiempo, ya sabemos si es presente, pasado, futuro y las diferentes formas de pretérito que tenemos en el idioma. Pero en este tutorial nos vamos a centrar sobre todo en qué tipo de verbos existen. El primer tipo de verbos, y probablemente el que ya ustedes han estudiado, son los verbos regulares. Son aquellos verbos que al conjugarse mantienen la misma raíz o desinencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo tengo el verbo comer, yo como, tú comes, él come, siempre ustedes ven que se mantiene la misma raíz, o sea, no cambia, es come. Entonces, este verbo es regular porque tiene siempre la misma raíz sin importar la persona. Pero, por ejemplo, existen otros verbos como el verbo caber, que no es un verbo regular, sino irregular porque no mantiene la misma raíz. ¿Por qué no la mantiene? Porque al conjugarla, yo quepo, tú cabes, él cabe, si ustedes se fijan, el verbo no está manteniendo la misma raíz, porque aquí tiene la Q y aquí tiene la C. Entonces, como no está manteniendo la misma raíz o desinencia, es un verbo irregular, porque no se está manteniendo el mismo esquema como si ocurre en el verbo comer o en el verbo bailar. Por ejemplo, yo bailo, tú bailas, él baila, nosotros bailamos. Entonces siempre es importante que ustedes conjuguen el verbo en las diferentes personas, porque si la raíz se mantiene será regular, si no se mantiene será irregular. ¿Qué otro tipo de verbos tenemos? Los verbos copulativos, que son ser, estar y parecer. Estos verbos se llaman copulativos porque establecen una cópula entre el sujeto que realiza la acción y una característica de él. Por ejemplo, yo soy bonita. Ahí el verbo ser está estableciendo una cópula, o sea, una unión entre un sujeto y el atributo de ese sujeto. Por eso es que los copulativos siempre serán estos tres. O sea, no puede haber un copulativo que no sea ser, estar y parecer. Yo soy bonita, yo estoy triste, él parece cansado. Todos estos verbos se consideran verbos copulativos porque simplemente están uniendo un sujeto con su atributo. ¿Qué otro tipo de verbos existen también? Los verbos personales versus los impersonales. Como indica su nombre, obviamente no hay que ser muy inteligente para entenderlo, los personales son aquellos verbos que admiten una persona. Por ejemplo, yo como, yo bailo, tú bailas, nosotros vamos a tu casa. Todos esos serán verbos personales porque admiten una persona. Quiere decir que si existen verbos personales es porque habrá verbos impersonales, y en efecto, existe un tipo de verbos que se conocen como de los fenómenos meteorológicos en algunos libros, que se califican como impersonales porque, por ejemplo, si yo digo lloverá hoy, nevará hoy, tronará hoy, yo no puedo conjugar ese verbo en las diferentes personas. Por eso es que se llama, de hecho, irregulares o defectivos en algunos libros. Se considera que tienen un defecto porque solamente se pueden conjugar en la tercera persona del singular. Entonces esos serán los llamados verbos impersonales, o en algunos libros, por eso les explica, defectivos. Lloverá hoy, porque yo no puedo decir yo lloveré, tú lloverás, él lloverá, nosotros lloveremos, ni tampoco con nevar, ni tampoco con tronar. Entonces, como no admiten las diferentes conjugaciones, entonces se considera que tienen el gran defecto de no ser conjugables en todas las personas. Los otros verbos que también existen en español y que a veces causan confusión son los verbos recíprocos versus los verbos reflexivos. Pues en realidad, si ustedes se fijan bien en la definición del verbo, ahí tenemos a qué verbo nos referimos.
Los verbos recíprocos son aquellos donde el sujeto que realiza la acción también la recibe. Por ejemplo, Elena y Juan se abrazan. Elena abrazará a Juan, pero de manera recíproca también Juan abrazará a Elena. Entonces, ese tipo de verbos donde la persona que realiza la acción a la vez la recibe de la otra, se consideran verbos recíprocos. Por ejemplo, Pedro y María se besan. ¿Por qué? Porque Pedro besa a María y María besa a Pedro. Entonces, como la persona que realiza la acción a la vez la recibe de otra, entonces ahí se considera que la acción tiene una reciprocidad. Y lo reflexivo, a diferencia de los recíprocos, son cuando el sujeto que realiza la acción la recibe sobre sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, María se peina, Juan se baña. María se está peinando a sí misma, o sea, ella es el sujeto que realiza la acción, pero a la vez, además de que María realiza la acción, quien recibe la acción es ella misma, porque se está peinando a sí misma. Entonces, cuando ustedes vean estos verbos donde quien realiza la acción a la vez la recibe hacia sí misma, porque yo me estoy peinando a mí misma, o sea, bueno, puede pasar que una persona me peine, pero este tipo de verbos donde decimos yo me peino, yo me baño, yo me pongo la ropa, yo me sirvo la cena, o sea, son verbos donde la persona que realiza la acción a la vez la está recibiendo sobre sí misma. Entonces, esto es un truquito que ustedes pueden tomar en cuenta. Cada vez que ustedes vean a sí misma o a ti mismo, entonces ustedes sabrán que son verbos de tipo reflexivos, porque lo que se considera es que quien realiza la acción se refleja en reversa como si hubiera un espejo. De ahí viene, de hecho, el nombre de reflexivo, porque quien realiza la acción a la vez ve reflejada la acción en sí misma, como si estuviera a través de un espejo. Por eso es que se llama reflexivo. Los otros tipos de verbos que existen son los verbos transitivos versus los intransitivos. Yo les explicaba el año pasado que la transitividad es aquella característica que tienen los verbos de establecer puentes entre los sujetos y los predicados, y que los verbos transitivos son aquellos que establecen un puente entre los sujetos y los complementos que se encuentran en el predicado. Entonces, por ejemplo, yo llamé, ¿a quién llamé? A María. Esto es un verbo transitivo porque admite un complemento directo. Entonces, los verbos que admiten complementos directos, o sea, que establecen un puente del complemento hacia, o del sujeto hacia el complemento directo, se consideran verbos transitivos, porque existen algunos verbos que no permiten, que no admiten los complementos, como por ejemplo, yo duermo, yo como, yo bailo. Yo no necesito decir nada más para que este verbo tenga sentido, a diferencia de los verbos transitivos, porque si yo digo yo llamé a, cualquiera me va a preguntar, pero ¿a quién llamaste? Porque este verbo llamar a necesita obligatoriamente un complemento directo para tener sentido. Yo hago la, si lo dejara hasta ahí, me diría todo el mundo, pero ¿qué es lo que haces? Yo hago la tarea. Por ejemplo, yo estoy arreglando, y si lo dejara hasta ahí, todo el mundo me diría, pero ¿qué estás arreglando? El carro, tu tarea, tu cuarto. Entonces esos verbos necesitan, para tener sentido, necesitan de un complemento directo. Yo reparo, por ejemplo, yo reparo, ¿qué cosa? Mi celular, yo reparo mi vehículo, yo reparo mi bicicleta. Tengo que especificar el complemento directo para que realmente el verbo tenga significado. A diferencia de los verbos intransitivos, donde el verbo no está estableciendo un puente entre el sujeto y el complemento, porque él en sí mismo tiene todo el significado de la oración y no se necesita de ningún complemento para que el verbo nos quede claro en sí mismo. Entonces, repito de manera general, recordemos que el verbo no es más que la acción que se realiza, tiene accidentes gramaticales de persona, número, modo y tiempo. Se puede clasificar en los verbos regulares, que son los que mantienen la misma raíz al conjugarse, los irregulares, los que no mantienen la misma raíz, los copulativos, que son ser, estar y parecer, que unen el sujeto con su atributo, los personales, los que admiten las conjugaciones en las diferentes personas del singular y plural, los verbos impersonales o defectivos, que son aquellos que no admiten persona y lo que admiten es el verbo nada más, lloverá hoy, nevará hoy, tronará hoy. También en algunos libros estos serán los llamados verbos meteorológicos,
Los verbos recíprocos, donde el sujeto que realiza la acción sobre otro a la vez la recibe, ellos se abrazan, ellos se besan. Los verbos reflexivos, donde la persona que realiza la acción la recibe en sí misma, son aquellos verbos, por ejemplo, yo me peino, yo me lavo, yo me baño, los verbos que admiten el a sí mismo, el a ti mismo. Y los verbos transitivos versus los intransitivos. Los intransitivos admitirán complementos directos y los necesitarán de hecho para tener sentido, versus los intransitivos que no necesitarán de un complemento para tener sentido. Espero que les haya gustado el tutorial y les haya quedado claro. Si tienen cualquier duda, me escriben en mi correo lrodriguez@srtemeri.edu.ni. Cuídense. Bye bye.